Entrevista en vivo. Son las 8:47. Estamos en nuestros estudios con Esteban Bernal. Él fue el ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lasso. Fue también gobernador de la provincia de El Azuay. Tras una estadía por sus funciones oficiales en Quito, está de retorno en esta ciudad. Quisiéramos hablar de varios temas, de los problemas del MIES, de la situación política actual. Economista Bernal, a tiempo de darle la bienvenida. Empecemos por este tema de los programas sociales del MIES, la importancia de los mismos y los problemas que han traído. Hola Gustavo, buenos días y más bien gracias por la invitación. Mire, usted lo ha dicho, ¿no? Yo creo que existe una serie de dificultades dentro de la administración del MIES que responden específicamente a los niveles de cobertura. Eso es lo fundamental. Días pasados en unos medios de comunicación en Quito yo les invitaba a los periodistas a que hagamos una evaluación sobre el nivel de cobertura que se viene dando en todos los niveles de servicio, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, que son la responsabilidad de los sectores vulnerables del país. Pero a ello también, Gustavo, un tema que es fundamental, aquella cobertura que existe, que de por sí es menor, tiene que ser bien solventada en términos financieros. No existe $1 de pago desde el mes de noviembre del 2023, lo cual es gravísimo. Yo no sé, y créame que cuando yo tenía dificultades, por todos tienen $1 de pago ¿en qué? Para las fundaciones, para los cooperantes, porque verá, se ha cortado absolutamente todo. Sí, es un problema del sistema financiero ecuatoriano, porque el MIES no paga efectivamente. El MIES presupuesta, pero traslada inmediatamente lo que se denomina el CUR de pagos para que el Ministerio de Finanzas erogue los recursos. Es una responsabilidad de gobierno como tal, no del MIES en términos generales, porque eso es un presupuesto que está efectivamente aprobado y mediante ello se comprometen los recursos, pero aquellos recursos tienen que erogárselo desde el Ministerio de Finanzas. Ha sido parte de esta crisis financiera del Estado ecuatoriano. Pero siempre hay crisis, el problema está en la priorización, porque cuando yo estaba de ministro también las dificultades de pago se hacían presentes en el Ministerio de Finanzas. La gestión que tiene que hacer un ministro de Estado y una cartera de Estado del nivel de delicadeza como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social es a la par con el Ministerio de Salud, por ejemplo, o el Ministerio de Educación, que deben ser prioridades de pago. Hay otros pagos que, con el respeto que merecen las otras carteras de Estado, las otras instancias, pueden tener un orden de prelación secundario, considerando de que aquí se trata de sectores vulnerables. Claro, estas son decisiones que pasan por lo político, por lo social, redundan en lo económico, pero las decisiones realmente tienen que ser salomónicas en esos niveles. Es que nunca ha habido una época boyante en términos financieros en el Ecuador. ¿Recuerda usted alguna? No la hay. Tal vez la época petrolera o en algún momento en la década del expresidente Correa, cuando teníamos un petróleo de $140, $150. Sin perjuicio de ello, inclusive en aquella época, seguramente no había la fluidez de pago que nosotros aspiraríamos como ciudadanos. Por lo tanto, este es un tema de gestión. Este es un tema de conceptualización, Gustavo, de la prioridad que deben tener cada programa en la sociedad. Hoy por hoy tiene alrededor de 6 meses de impagos a las corporaciones, tanto voy a hablar de la organización de la sociedad civil como los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque mucho se habla de cómo el MIES se activa con las fundaciones en el país. ¿Cómo funciona este sistema, Gustavo? El Estado dice, yo tengo capacidad de atender a 70 niños. Viene la fundación, Antena 1, para ejemplarizar nada más, y dice, yo pongo el 30% con instalaciones, con equipos, etcétera, y ampliamos el rango de acción y podemos atender a 100 niños. El sistema funciona efectivamente. El problema es en doble vía. Uno, que se paguen, pues, porque si no tienen los recursos, aquellas fundaciones empiezan a colapsar. ¿Para pagar qué? Para pagar la atención de adultos mayores. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué nomás tiene que cubrir? Aproximadamente $164 millones eroga el Estado ecuatoriano en nuestra época. No sé hoy cuánto está exactamente el monto que se saca para los cooperantes que se denominan, sean estos públicos o privados. $164 millones que atienden adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, en un promedio de 289,000 personas. Son varios otros programas, además de las guarderías.
además de las guarderías. Dentro de los que le menciono están los centros de desarrollo infantil, llamadas guarderías como usted bien lo menciona, pero además hay centros gerontológicos, hay casas de acogida para niños que están en condiciones de abandono, etcétera. Todos esos programas lo hace de manera compartida el Estado ecuatoriano con cooperantes. Insisto, puede ser un cooperante de la Alcaldía de Cuenca y el Estado, la Junta Parroquial de Ricaurte y el Estado, pero también la organización de la sociedad civil, fundaciones y el Estado. Y ahí es donde vienen las dos dificultades que siempre he acentuado yo y he comentado. La primera, que no hay los recursos suficientes, y cuando no hay los recursos hay que generar la priorización de ellos en el curso de pagos del Ministerio de Finanzas. Y el segundo, controlar, Gustavo, que efectivamente esas fundaciones, esa alcaldía, esa junta parroquial, atienda al verdadero número por el cual contrata con el Estado. Es decir, si tienen compromiso de atender a 36 niños, 36 sean los atendidos. Esa fue la primera dificultad que yo encontré como ministro, porque ¿sabe cómo reportan el cumplimiento de aquello, Gustavo? A Excel, y a veces a mano. 164 millones de dólares de esa manera. Por eso cuando llegamos, instalamos un sistema automatizado de registro de asistencia que lo denominamos SARA, que empezó a darle un matiz distinto de control. Aquí mismo, inclusive en la gobernación, hubo manifestación de cooperantes aduciendo que el ministro quería violar la privacidad de los niños, violar los derechos de los niños al tomarle una fotografía con la biometría. Totalmente falso, dicho sea de paso, ¿no? Porque habíamos argumentado bien que no se viola la ley de base de datos, de protección de datos, porque lo que se toma a los niños o a las personas adultas mayores son, perdón la redundancia, efectivamente datos, no rostros, es decir, toman datos que están numéricos para precautelar justamente el que no se vulnere los derechos de los niños, de niños que están en condiciones de acogimiento, etcétera. Y esto permitió que el Estado empiece a tener un control, así como pasó aquí en Cuenca, Gustavo. En Quito hubo sendas manifestaciones de cooperantes diciendo que no, que estamos violando la privacidad. No, señores, lo que estamos haciendo es buscando un mecanismo de controlar que el recurso que se les da para que ustedes atiendan a un cierto número de niños sea efectivamente bien usado. Nada más. ¿Sabe qué ha pasado con ese sistema automatizado de registro de existencia? Al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque era de la administración anterior. Eso es perverso para la institución pública. Increíble. Pues la información jamás va a hacer daño, por supuesto. Si es que es información privativa, que se lo maneje con la privacidad debida, pero ir a esos extremos no lo entendemos. Vayamos a los problemas mayores que fueron denunciados desde el primer día por Zaida Rovira. Ella dijo que se dejó un ministerio en Soletas, no recuerdo exactamente la cifra, pero una cifra bastante alta que decía se está debiendo a todo tipo de proveedores, de personal, etcétera. Y luego surgió esa denuncia de que el MIES tenía convenios con fundaciones de papel, sugiriendo allí incluso la infiltración de mafias. ¿Cuál fue la verdad sobre estos temas? ¿Cuál es la realidad? Recordamos que usted tuvo también algunas denuncias en ese sentido en su administración. Mire Gustavo, la señora ministra arrancó, yo creo que tiene algún problema de mitomanía, y lo digo con mucho respeto, pero a la par con mucha firmeza también sobre este tema. Usted no recuerda el monto que dice, porque argumentó en 4 medios de comunicación 4 montos distintos. Decía que 40 millones de dólares se debe, luego decía 25 millones de dólares se debe, y creo que había otra cifra. Este es un reporte que le muestro a usted, y si gusta le puede publicar. Sí, lo puede poner en cámara. Mire, aquí está, este es el documento, por favor, en donde eso fue exactamente lo relacionado con los cooperantes a noviembre del 2023. Esos son números que constan en el CIGEP, que son información pública que cualquiera de los ciudadanos que nos ven pueden ingresar a verlo. Y ahí lo que está mostrándose es de que teníamos un devengado de 134 millones de dólares y nosotros habíamos pagado a noviembre del 2023, cuando concluí mi gestión, 125 millones de dólares. Lo que existía era una falta de pago de 9 millones de dólares, distante a los 25 o 40 o algo más que mencionó durante sus exposiciones la ministra. Pero adicionalmente a ello, ni siquiera era responsabilidad del MIES, porque es el Ministerio de Finanzas, que era el responsable de erogar estos recursos, y lo hace de manera en términos de prelación, con la gestión que un ministro está ahí de manera permanente, su personal, las sesiones de trabajo, mesas de trabajo, etcétera. Primera cosa que le aclaro
para que podamos entender de que, claro, lo más fácil cuando alguien llega a una administración pública, hecho que jamás en las ocasiones que he tenido la oportunidad de servirle al país y a la ciudad, lo he hecho. Cuando fui gerente del EMAG, nunca denosté por la administración anterior. Cualquiera que está aquí, el mismo Osvaldo Salgado, buen amigo que debe recordar, fue el gerente que me antecedía, recuerda plenamente, jamás denosté contra su administración. Luego fui gobernador de la provincia, hice lo propio, trabajar, mirar adelante. Cuando fui ministro de Estado, nunca regresé a ver ni la administración de MAE, ni la anterior de Iván Granda, ni de nadie. Podía tener mis reparos internos, como efectivamente se puede dar, pero generar ese tipo de opinión pública para solventar la inacción, solo acusando hacia atrás, es de mediocres. Y eso, lamentablemente, Gustavo, es lo que ha sucedido. Ya le acabo de demostrar con un dato. Bueno, usted califica como mitomanía, eso sería algo personal de la ministra. Es que es pero hay además ciertas señales, y vamos a ver si desde cabina podemos compartir con nuestros oyentes informaciones falsas que se vierten en las redes sociales, como un supuesto allanamiento a su vivienda hace pocos días. Sí, pero totalmente falso. De hecho, la cuenta a la cual se roban el logotipo aclara y efectivamente dice que son troles desde el propio ministerio. A eso estamos sometidos, mi querido Gustavo, constantemente los que hacemos vida pública. Alguna vez un gran ciudadano cuencano, que me omito el nombre, pero muy buen ciudadano, que está desde el punto de vista empresarial, trabajando por el país, en un almuerzo me decía, no, es terrible la política. Le decía, sí, pero ¿sabes algo? También hay que involucrarse la gente buena. Y qué difícil es estar en este otro lado del micrófono cuando el Ecuador, desde hace más de 15 años, dejó de ser un Ecuador de ecuatorianos y pasó a ser un Ecuador de buenos y malos. Buenos los que están con mi idea y malos los demás. La agresividad, Gustavo, con la que el país hoy en día vive, de doble vía, tanto los que piensan como yo, como los que no piensan como uno, es de doble vía. En los medios de comunicación probablemente se puede ratificar, más hay insultos que aplausos a todos los actores políticos en el país. ¿Por qué se ha dado esto? No quiero fungir de sociólogo político en este proceso, pero es la agresividad que los propios políticos hemos generado a través de que las discrepancias han elevado de nivel, han pasado de ser la guerra de las ideas a ser la guerra sangrienta, literalmente hablando. Eso ha soliviantado a una sociedad que hoy, a través de las redes sociales, se incorpora también a esa guerra sangrienta, y lo que uno dice o deja de decir es mal o bien interpretado de acuerdo a la conveniencia ideológica de pensamiento. Por eso creo que más bien estamos llamados, Gustavo, a que hagamos un paso positivo. Mire, usted acaba de mencionar sobre ese video falso del allanamiento a mi casa. ¿Se imagina? Ni siquiera, y me causa gracia porque la denuncia que hace la ministra, inclusive la hace a las 26 supuestas fundaciones fantasmas que tienen que ser investigadas, y me parece correcto. Y que dicho sea de paso, Gustavo, esto que la ministra ataca de pensar que es haberse inventado el agua tibia, es algo que yo en decenas de medios de comunicación argumenté y mencioné inclusive la solución, que es del sistema automatizado de registro de asistencia, que fue votado al tacho de la basura por la ministra, como un mecanismo de control para que efectivamente no exista aquello. Y tengo un dato que lo voy a decir aquí en este medio. Me acabaron de mandar hoy día, además ya de manera formal. La Asamblea le pide a la ministra que le entregue una información sobre las fundaciones fantasmas. La ministra, para poder responder cómo funciona el sector público, le pide a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, la que maneja las guarderías, dice, infórmeme sobre esto. Y el informe de la subsecretaria dice, no hay. ¿Cómo entiende usted esto? ¿Qué fue un show? No hay, lo está diciendo de manera formal. Bien, Gustavo. Para no dejar tronco este tema, pues quisiéramos pasar a otros. ¿Qué hacer con el tema de las guarderías? ¿Cómo convencer al gobierno de que es un tema prioritario y justamente donde tiene que haber una prelación adecuada en la toma de decisiones para repartir los escasos recursos económicos que tiene el Estado? Empiezo por lo final, mi querido Gustavo. El tema de la prelación es un tema de concepto de administración pública. Yo le vuelvo a insistir que en los últimos 10 gobiernos, quizás desde la época de los años 70, donde hubo el boom petrolero, pudo haber existido un grado de liquidez, pero casi nunca el Ecuador ha estado boyante dentro del punto de vista de liquidez financiera. Por lo tanto, esto responde, uno, a la voluntad política de entender, como nosotros entendimos, por ejemplo, que la desnutrición crónica infantil es prioridad 1 en el Estado ecuatoriano. Entonces, la fluidez del pago
que tiene el Ministerio de Finanzas ponía en el orden de prelación todo lo relacionado con desnutrición crónica infantil en prioridad 1. Ese es un tema de concepto, más allá de que usted y yo pudiésemos estar de acuerdo, eso lo define el presidente Noboa y también lo define la ministra del MIES, cuando tiene que generar la gestión permanente para que los pagos y se cubran las responsabilidades de las guarderías del país a los sectores vulnerables. Y segundo, para que cumplan aquellos cooperantes, ya una vez que hayamos solucionado el tema de pago, tiene que generarse un mecanismo de control, hoy por hoy, mi querido Gustavo, con la tecnología que lo tiene en un celular. Aquí usted tiene biometría, georreferenciación, en un celular que lo tienen todos los ecuatorianos, o la gran mayoría de ecuatorianos. Una institución como el MIES venía reportando hasta la llegada nuestra con Excel y a mano. Y una institución logró incorporar un sistema automatizado que tiene georreferenciación y biometría, inclusive contra todas las cooperantes que querían que votemos al piso esto. Y hoy en día, hoy lo denuncio con mucha pena, pero con firmeza, está en el tacho de la basura. ¿Y sabe cuál es la única argumentación que tuvo para decir que dejó de lado un programa así que le costó casi $300,000 al país y que le sirve al país? Dijo, porque viola la ley de protección de datos. No, señora ministra, no viola. Trabajamos con cantidad de juristas. De hecho, yo lo informé 5 ocasiones en comparecencias a la Asamblea cómo funciona el sistema. Nunca hubo de por medio ningún tipo de posibilidad de violar la ley de protección de datos. Lo que hacía esto, controlaba los recursos públicos, pero sobre todo controlaba el número de niños que efectivamente el Estado paga. Y le voy a dar el dato, son 85,000 niños y niñas de 0 a 3 años en las guarderías o los centros de desarrollo infantil. Lo que se buscaba mediante esto, que efectivamente sean 85,000 y no 40,000, 30,000 y que la plata se lleven los cooperantes. Eso es todo. Bien, pasemos en estos últimos minutos al tema de la política nacional. ¿Cómo le fue a usted? ¿Qué balance sacó de esta incursión en política nacional en este alto cargo como ministro encargado del MIES? Usted fue en forma posterior censurado por la Asamblea, dejó también la presidencia de Creo y hoy hay globos de ensayos sobre una nueva candidatura presidencial de Guillermo Lasso. No sé cuál vaya a ser el escenario, es cambiante completamente, mi querido Gustavo. Lo que sí le puedo decir es que la política es muy incierta. Hoy por hoy, inclusive ha dejado de ser, por lo menos, predecible en algunos temas conceptuales. Pensemos por un minuto, por ejemplo, en lo sucedido en la última campaña electoral y la última elección. Faltando 10, 12 días para concluir la campaña electoral, Daniel Noboa no era el presidenciable. Habían otros actores políticos que estaban en la recta final de la campaña electoral. Sin embargo, 10, 12 días antes el panorama y el escenario empezó a cambiar. La política no es lineal. Hace 3 semanas, Jan Topic era uno de los principales contendores de la próxima proceso electoral. Eso era hasta el sábado, en la noche, que inclusive, le cuento a Gustavo, que dentro del colectivo todos habíamos tenido algunos acercamientos, nos habían invitado a varias reuniones, y el día lunes cambió el escenario. Topic salió del mismo y empezó a cambiar las cosas. Ayer, el escenario electoral volvió a dar un giro. El reingreso al proceso político de Construye cambia el escenario, el panorama electoral político nacional. Y quizá la próxima semana, si volviéramos a estar acá, le estaría hablando de otro componente que puede darle otro giro adicional. El presidente Noboa ha caído 11 puntos en los últimos 15 días, 48, a 48, de 59 a 48. Sí. Son realidades. Probablemente la siguiente semana puede crecer el presidente Noboa. Una pregunta, en un paréntesis, sin tratar de cortar su línea de discurso. ¿Se atreverá realmente el gobierno a elevar el precio de los combustibles en el marco de una precampaña en la que se encuentra ya? Lo que pasa es que eso es imperativo desde un punto de vista financiero. La caja fiscal a octubre colapsaría si no habría algún tipo de jugada financiera, más aún que también esa va jugada... a tener que hacerlo, más allá de los impactos. Parte del flujo también económico del Fondo Monetario está condicionado a aquello. Por lo tanto, si le hablo en términos de un estadista, como decía Churchill en la década de los 40, decía, cuando un político se convierte en estadista, piensa en las futuras generaciones, no en las futuras elecciones. Si va a pensar como estadista, debería suscribirse un mecanismo de focalización adecuado para que efectivamente eso, políticamente va a generar una... ¿Cómo ve usted ese mosaico nuevamente que está
perfilándose de precandidaturas? Bueno, yo creo que soy uno de los proponentes, cuando fui legislador en representación de mi provincia, de una reforma al Código de la Democracia, Gustavo, que buscaba unificar las tendencias políticas mediante un mecanismo de primarias que iba a ser exigible para las organizaciones, de tal forma que el país se enfrente a no más de 4, 5 candidatos. Probablemente volvamos a tener 8, 9 candidatos, en donde la legitimación, por suerte, en el caso del presidenciable, es mucho más importante porque tiene una segunda vuelta que genera un grado de legitimación electoral con más del 50%. Pero en el caso de los gobiernos seccionales hemos tenido alcaldes con el 18, 20, 22%, que en el caso de Cuenca, por ejemplo, se ha relegitimado, y aplaudo de eso del alcalde Zamora, que a pesar de la votación de un 19%, tuvo un crecimiento en la aceptación social, y me alegro por la ciudad, por sus ejecutorias en buena hora. Pero en la gran mayoría de alcaldías del país, esa poca legitimación electoral viene generando un desgobierno inimaginable. En alcaldías pequeñas del centro del país, en donde se vuelve ingobernable, donde tienen mayoría los consejos cantonales, es un suplicio, la sociedad se queda de lado. ¿Por qué? Porque no hay la legitimación electoral. Eso debemos propender. Por ello, yo le menciono a Gustavo, más bien aprovecho, nosotros estamos la próxima semana haciendo un llamado a los candidatos de la tendencia, a los sectores de la tendencia, Construye. De hecho, le iba a preguntar al final si ha archivado usted al menos momentáneamente la política, ¿no es así? No lo vamos a hacer, Gustavo, es algo que está en la sangre, pero cuando hay convicción de servicio. Mire usted a lo que uno se somete cuando ¿pero está... qué es lo que van a presentar? Vamos a ¿O es una iniciativa simplemente? No, es simplemente un llamamiento para tener una concertación alrededor de los candidatos de la tendencia. Le estoy dando nombres: la candidata González, a Construye, que es hoy en día un nuevo actor, con algunos nombres internos que giran alrededor de ellos, que me han llamado, que hemos tenido sendas reuniones con ellos. Sí, a Henry Cucalón. Lo malo de Construye es que en la crisis en buena medida se ha desgranado. Sí, penosamente. Y es raro. Hemos tenido a varios asambleístas, entre esos la asambleísta de la SUAY, que también dio un paso al costado. Sofía sabrá. Bueno, ella dice: nunca fui de Construye, que fue independiente desde el primer día. Mire, yo nunca soy rencoroso con que puedan cambiarse de organización política. Lo que no puede cambiarse es de ideología política. ¿Sí? Porque a veces las organizaciones políticas en nuestro país, como tal, Gustavo, no han sido efectivamente organizaciones políticas, han sido tiendas electorales, coyunturalmente armadas de acuerdo al caudillismo de momento. Eso es una gran verdad, y desde el regreso a la democracia. Por ahí, en algún momento, lo que llamaron partidocracia fue un poco más accesible y mucho más meritoria de lo que hoy en día es el movimentocracia. Hay más de 237 movimientos, así que la fluctuación de la tienda no es muy importante, lo conceptual es lo importante. Si eres una persona que defiende la izquierda, manténtelo, son respetables desde el punto de vista. Si eres alguien que esté en el centro izquierda, centro derecha o en la derecha, ¿Usted en dónde está pero usted no puede ubicado? fluctuar. Yo soy un hombre liberal, usted lo conoce, toda mi vida he estado en esta línea, hemos discrepado en muchos asuntos. Un liberal, ministro de Lazo. Sí, digamos, yo he sido un hombre que he tenido concepto social, sin duda, y no puedo esconder, pues he sido ministro de un gobierno al cual pertenecí. Lo he defendido con resultados, más allá que nos equivocamos en 2 elementos que son fundamentales para existir en la política. El primero, comunicar. Gustavo, el expresidente generó un mérito enorme que siempre lo reconoceré. Dijo: $250 millones para publicidad lo gastó el expresidente Correa en un año. Están locos. Yo estuve en esa sesión. Eso hay que mandar a los niños. ¿Eso es mérito? Sí. En el transcurso de tiempo se convirtió en un demérito, lo que decimos a veces aquí en Cuenca, el demérito del mérito, porque terminó siendo un gobierno que en el primer año invirtió $1,5 millones para informar, cuando empresas privadas tenían por encima de $40 millones. Primer error. Y el segundo, político, pues. Teníamos funcionarios de varios ministerios en varias provincias del país, de alto nivel, digamos, estoy hablando de funcionarios de libre remoción, haciendo campaña en contra del gobierno, porque no tuvimos la capacidad de acentuar políticamente con unas bases que defiendan efectivamente a un gobierno. ¿Puede imaginar usted un coordinador zonal del Ministerio, se me ocurre, de Salud, haciendo campaña por el no? ¿Le preocupa a usted, habiendo sido parte y notoria, conspicua del gobierno, pues un ministerio es un ministerio, ni se diga el de inclusión económica y social tan crítico en Ecuador? ¿Le preocupa a usted el juicio de la historia que se le ha dado por el momento? La historia es un tema que incluso... Sí.
tiene que, digamos, estabilizarse en el tiempo, pero el juicio de la historia del gobierno de Guillermo Lasso es bastante pobre por el momento. Puede ser, cuando uno hace las cosas con visión de servicio, la paz y la tranquilidad le queda para compartir con su familia para toda la vida. Y le voy a decir un tema. Recuerde usted a un personaje público también, hace 24 años, Yamil Maguad, ¿no? Todavía sigue siendo juzgado por la historia. Pero hoy por hoy, 4 de sus acciones están siendo por lo menos debatidas en el mundo público. Dolarización, el sistema de rentas internas creado y que hoy en día forma parte de un sistema de ingresos importantísimo para el país, la paz con el Perú, la base de Manta en la ciudad de Manta. Son temas que han tenido que pasar 24 años para que en el debate se pueda hablar como un tema positivo. ¿Cuántos años tenga que pasar para hablar de la disminución de la desnutrición crónica infantil, de la disminución de la pobreza, de la disminución de la pobreza extrema, del mejoramiento de las finanzas públicas, del crecimiento en cuanto al sistema de infraestructura educativa? Logramos crear 27 unidades educativas que proporcionalmente, mi querido Gustavo, con los mismos 2 años y medio de los 2 gobiernos anteriores de Moreno y Lasso y Correa, de largo. No le voy a hacer una contrarréplica con una serie de listados de que hizo mal el gobierno de Lasso, por supuesto, pero sí voy a destacarle 2. El tema de la seguridad, se recibió al país realmente en una situación de un verdadero desastre, que es el que ha abierto justamente la oportunidad de este nuevo gobierno, que lo ha cometido, incluyendo en el plano de comunicación, bastante bien. Totalmente. Y el otro, el tema económico, que quedó con unas finanzas públicas muy desordenadas. Pero depende el relato que quiera venderse dentro del proceso, Gustavo. Ya no me acuerdo bien los datos y me comprometo, y cada vez que me he comprometido lo he enviado. Le quisiera enviar los datos de información pública. Dejamos con una deuda de 3.000 millones de dólares, alguien dijo eso, ¿no? Nosotros recibimos con 4.000 millones, para poner un ejemplo. Que dejamos en casa 180 millones, nosotros recibimos con 60 millones de dólares. El problema es la relatoría que se genera alrededor de algo. Lo pragmático es el dato que mata el relato. Yo le invito a ver la información. Y con respecto a la seguridad, Gustavo, jamás me extraería de que tuvimos errores y que creo que no cumplimos en ese contexto con el país. Pero yo le pregunto, ¿estamos cumpliendo ahora? ¿O es comunicacionalmente distinto a lo que nosotros decíamos? Yo diría que el tiempo es demasiado corto para evaluar. De acuerdo a los datos, en los 6 meses, no solo que no ha disminuido, se ha incrementado. El problema es que comunicacionalmente son distintos y desde el punto de vista plausible. No puedo desconocerlo. Quiero agradecerle por su presencia. A usted, Gustavo. Han escuchado al economista Esteban Bernal. Él fue ministro en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lasso, ex legislador, ex gobernador de la provincia de La Suay. Son las 9:14. ¿Qué más, don Juanito? ¿De dónde viene tan alegre? Vengo dejando mi jubilación en Cooper.